Saludos, doctora, saludos, compañeros. Eh, les saludo, doctora, saludos, compañeros. Les saludo al grupo número 1. El día de hoy vamos a hablarles sobre la sentencia escogida que fue dada por la Corte Constitucional que trata más que nada al declarar una parte del artículo de la Ley de Hidrocarburos inconstitucional. Esta sentencia es la sentencia 3417, la cual ya mencionada habla sobre específicamente un artículo dentro de la Ley de los Hidrocarburos. Eh, bueno. En esta norma como tal, de las que más adelante mis compañeros les van a hablar, está incorporado un criterio más que nada de tipificación residual sobre las infracciones reglamentarias, donde al incumplirlas van a existir efectos monetarios, más que nada. De este artículo y más que nada en toda la ley de nuestro país, en toda la parte constitucional, sabemos que no tienen efecto de caducidad. No obstante, la Corte Constitucional sí tiene la autoridad de poder declararla inconstitucional dependiendo a lo que esté dentro de ese artículo. Dentro de este artículo se encontraron, se podría decir, una tipificación un poco errónea, donde se la tuvo que modificar para el buen uso de ese artículo dentro de la ley de hidrocarburos. Gracias. La sentencia 34-17-IN/21, de la cual se está exponiendo, se debe a un control abstracto. La Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos debido a una remisión en blanco que incumplía el mínimo grado de precisión tipificante, ya que encontró que la norma impugnada permitía la discrecional creación de infracciones administrativas. ¿A qué llamamos esta frase discrecional creación de infracciones administrativas? O sea, esto se refiere a la facultad que se le otorga a una autoridad administrativa para crear nuevas infracciones o violaciones a las normativas de manera discrecional. Es decir, sin límites claros o definidos. Esto implica que la autoridad puede establecer estas infracciones de manera arbitraria o sin seguir un proceso claro y transparente, lo que puede generar incertidumbre y falta de previsibilidad para los ciudadanos o entidades sujetas a estas normativas. Gracias. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el artículo. Bueno, los accionantes demandan la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos a la luz del principio de legalidad en materia sancionatoria en sus garantías de reserva legal y tipicidad y el derecho a la seguridad jurídica. Este artículo establece el incumplimiento de los contratos suscritos por el Estado ecuatoriano para la exploración y o explotación de hidrocarburos y o la infracción de ley y o de los reglamentos que no produzcan efectos de caducidad. Serán sancionados en la primera ocasión con una multa de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general. La segunda ocasión con multa de 500 a 1.000 remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general. Y la tercera ocasión con multa de 1.000 a 2.000 remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general, la misma que serán impuestas por el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, de forma motivada utilizando criterios de valoración objetivos como gravedad de la infracción, negligencia, daño producido, alcance de la remediación, volumen de ventas, perjuicio al Estado y al consumidor y otros que se consideren pertinentes guardando proporcionalidad con la infracción, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento. En este artículo mencionado, específicamente es en la frase y o la infracción de ley
y o de los reglamentos, la cual a continuación mi compañero explicará el problema jurídico de esta sentencia. Gracias. El problema jurídico fue que la Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 77 de la Ley Hidrocarburos. La Corte encontró la frase y o de los reglamentos y que en dicho artículo contenía una remisión en blanco para la determinación de las infracciones, lo que resultaba en una falta de precisión tipificante. Esta falta de precisión afectaba el principio de reserva de ley y la seguridad jurídica, ya que permitía una interpretación discrecional y extensiva en perjuicio de los derechos y libertades. Gracias. La Corte Constitucional concluye que la sentencia número 3417, ya antes mencionada, la ley no delimita el núcleo básico y los elementos esenciales de las infracciones, por lo que permite la creación discrecional ex novo de cualquier infracción administrativa sin ningún límite y sin legitimidad democrática, que el debate legislativo impregna sobre la ley. La Corte Constitucional decide declarar la inconstitucionalidad del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos en la frase y o de los reglamentos y establece que la frase y o, la infracción de la ley, es constitucional siempre y cuando se interprete como una tipificación directa, exclusivamente de aquellas infracciones que no produzcan efectos de caducidad y se encuentren contenidas en la Ley de Hidrocarburos. ¿Qué pasaría si se declara la inconstitucionalidad de dicha frase? Tenemos que la posible vulneración de derechos. Si las sanciones se aplicaran sin una base legal clara, podría haber situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas o empresas. Es decir, que, por ejemplo, hemos tomado que alguien podría ser sancionado por una acción que no estaba claramente prohibida. Es decir, en contexto tenemos que la declaración de la inconstitucionalidad garantizó que la norma fuera más precisa y que protegiera mejor los derechos de los ciudadanos. Gracias. Conclusión. El control constitucional abstracto es el mecanismo mediante el cual el órgano especializado, en este caso la Corte Constitucional, revisa la constitucionalidad de las leyes y los actos normativos. Con respecto a la sentencia 0034-7/2021, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió, primero, declarar inconstitucional el artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos en la frase y o los reglamentos. Segundo, declarar que las frases y o a la infracción de la ley contenida en el artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos es constitucional, siempre y cuando se realice la interpretación conforme a la establecido en el párrafo 54 de la presente sentencia. Además de aquello, la norma constitucional tratada y vulnerada es el principio de legalidad que está tipificado en el artículo 76, numeral 3 del texto constitucional, que indica: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como una infracción penal. Y al entrar en conflicto con esta normativa, por tal cual la Corte Constitucional declaró la sentencia. Muchas gracias.